noches. Espero Buenas noches. que bien. Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lisette. Gracias, Evelyn. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer este corto espacio para el cual se les invitó el día de hoy, que tiene que ver ya con el cierre de la evidencia en la construcción de la propuesta de investigación. Y ya de acá lo que nos queda es el espacio eh, fijado para que la desarrollen, analicen esos resultados, escriban sus conclusiones y la, la suban a Sayuna en las correspondientes fechas. Listo, entonces, como les indiqué en el anuncio, el propósito de hoy inicialmente es un encuentro corto donde haré unas referencias a los elementos que nos quedaron por desarrollar con base en el formato donde estamos implementando la propuesta de investigación, donde la estamos creando, donde la vamos escribiendo y explicar unas cosas al respecto de esa etapa uno que nos quedaron por faltar, como el resumen, unas recomendaciones para el resumen, la bibliografía y ya pasar a las demás etapas que ya no hay mucho que explicar, ya depende de la implementación de la investigación, pero hacer unas referencias rápidamente en cuanto a esto, por ponerles un ejemplo y cerrar, ¿cierto? Hoy digamos que tenemos solamente un momento de encuentro sincrónico para culminar la explicación de la evidencia. Posteriormente, como les indiqué en el anuncio, lo que tenemos es un espacio, si lo requieren, de 15 minutos para cada persona que quiera conversar alrededor, cada aprendiz que quiera conversar alrededor de su propuesta, de lo que ha avanzado, si metodológicamente va bien, eh, si hay, digamos que una coherencia entre la pregunta y el problema, si la pregunta tiene las condiciones que debe tener, si el objetivo general y específico están bien planteados, etcétera. Es decir, si tienen algunas dudas sobre lo construido al respecto de la evidencia 2 hasta el momento, pues será ese espacio como para que lo resolvamos. Yo les decía que era más opcional. Creo que revisé la carpeta y nadie se agendó. Entonces, bueno, ya en caso de que no haya una necesidad de ese espacio de asesoría, pues ya culminamos la explicación de la evidencia, que es lo que nos corresponde de manera grupal, y esperaríamos ya el cierre, perdón, esperaríamos ya el cierre, eh, que ya tiene que ver con la entrega final pues del producto o de la propuesta de investigación. Entonces, voy a primero entrar acá a sus carpetas. Bueno, primero les voy a compartir pantalla. Confirman por favor. Bienvenido Wilber. Estamos observando. Listo. Entonces, importante. Cuando venimos acá, vamos a nuestro formato y con base en lo avanzado nos quedaría faltando un breve resumen de la propuesta, las palabras clave que identifican la propuesta, el título y finalmente los recursos requeridos y las referencias bibliográficas que se hayan utilizado, o si son netamente cibergráficas, es decir, son de la web. La diferencia entre lo bibliográfico es decir que son fuentes materiales, libros, revistas, en físico, y si es cibergrafía, pues entonces acá vamos poniendo la información de esas fuentes que buscamos. Recuerden que en la sesión 2 pues ya habíamos
para la construcción de los antecedentes y el marco teórico avanzado en esas estrategias de consulta y de gestión de información. Acá es donde ya vamos dejando un reporte, ¿cierto? De esa información que encontramos y de dónde la tomamos. Bueno, muy bien, entonces, importante acá en cuanto al resumen el título del proyecto. Pues cuando uno ya ha logrado desarrollar la justificación de su propuesta, cuando ya respondió a esa pregunta de cuál es la relevancia, cuando logró desarrollar su problema, su pregunta, fijó una meta, un objetivo general, unos objetivos específicos que le permitan llegar allí, revisó unos antecedentes, ¿cierto? Fijó su propio marco teórico, le dio un enfoque, un nivel y un tipo, y estableció un tipo de investigación a la propuesta y con ello desarrolló una metodología, que es lo que hemos consolidado hasta hoy. Cuando llegamos a ese punto, pues digamos que ya tenemos un bagaje amplio que nos permite, junto con estas etapas que ya ustedes van desarrollando, que es ya el recibir, ¿cierto? El analizar esos datos, esa información que empezamos a tener producto de la aplicación y de la ejecución de la propuesta y de la investigación, del proceso de investigación. Entonces, cuando ya tenemos esa información amplia, importante, no era de gratis que yo les decía, vamos a dejar esto para el final, porque cuando ya conocemos verdaderamente toda la amplitud y las particularidades de nuestro propio tema y de nuestra propia propuesta, a medida que la vamos avanzando, pues es mucho más fácil fijar un resumen, un título y unas palabras claves que identifiquen y que le den ya coherencia a lo que será de ahí en adelante la información que se encontrarán en la propuesta, ¿cierto? Entonces, básicamente, importante, vamos a tratar de que nuestro resumen sintetice 6 elementos, ¿cierto? O 5 elementos. Primero, que se introduzca lo que se hizo. Listo, entonces en un primer momento narramos esa introducción a lo que estábamos realizando, a la relevancia que le dimos, al problema hallado, a la metodología que nos interesó utilizar para resolver el problema de investigación, ¿cierto? Entonces, primero, eh, 3, 4 líneas, si mucho, eso ya sería bastante, haciendo una breve introducción a la propuesta, lo que fue la propuesta. Luego se da una información sobre los objetivos que guiaron la propuesta, ¿cierto? Eh, Consecutivamente se habla sobre la metodología que se utilizó para lograr esos objetivos. Al final o de cuarto, lo que hacemos es referenciar qué resultados obtuvimos, el producto entonces de esos objetivos que teníamos y de la aplicación de esas metodologías, qué resultados obtuvimos. Miren que va en un orden casi que lineal, pero que también le da coherencia y le da lógica, qué resultados obtuvimos y cerramos mencionando a qué conclusiones llegamos, producto ya de el cierre de la propuesta. Entonces, el resumen debe reunir o debe tener esas cualidades, ¿cierto? En un primer momento se introduce lo que se pensó hacer, el problema que se halló, cuáles fueron los objetivos que guiaron la propuesta en un segundo momento, luego la metodología que se utilizó pues para recoger información, para analizar esos datos sobre los que van a hablar en el cuarto momento y cierran hablando de las conclusiones a las que llegaron producto entonces del análisis de esa información que obtuvieron. El resumen debe reunir, es cierto, entonces esas condiciones y pues ya eso, según el tema, según la propuesta que estén desarrollando, lo vamos a plasmar acá. Listo. Vamos a hacer de manera separada, entonces las palabras clave, ¿cierto? Vamos, entonces, según el tema que se esté, las variables que se estén estudiando, el problema que se haya abordado, los conceptos, los términos, los fundamentos que más expliquen la propuesta, pues entonces los vamos a utilizar como palabras claves, ¿cierto? Si estábamos hablando
de desarrollar una carpeta, una cartilla digital que permita procesos de participación ciudadana y defensa del medio ambiente, ¿cierto? Como enfocado a la animación y a una problemática socioambiental como lo es la protección del medio ambiente. Entonces ahí ponemos las palabras claves que le dan sentido y que explican nuestra propuesta. En este caso sería entonces participación ciudadana, ¿cierto? Que es lo que estaríamos buscando. Estaría por ahí entonces la palabra ecosistema, ¿cierto? O estaría por ahí la palabra medio ambiente. Sintetizamos, ¿cierto? Con esas palabras claves vamos a tratar de sintetizar el enfoque de nuestra propuesta. Si por el contrario, desde la perspectiva del desarrollo de medios gráficos visuales estamos abordando un tema de la IA y su papel o sus efectos en las creaciones visuales y en el mercado audiovisual, ¿cierto? Pues entonces, ¿cuáles serían nuestras palabras claves? Mercado audiovisual, inteligencia artificial. Utilizamos esas palabras claves que sintetizan lo que queremos plantear o lo que le da sentido a nuestra propuesta, ¿cierto? Ahí estamos hablando del resumen, ¿cierto? De nuestro resumen y de nuestras palabras claves, las cuales le dan desarrollo, le dan explicación, le dan descripción y hablan del sentido de nuestra propuesta, como les dije. Y el título, la idea es que sintetice todo lo anterior. Básicamente, el título busca reunir unas condiciones y es hablar de las variables o del problema que se abordó y que responda de manera clara a el lugar, las condiciones y el qué de la propuesta, es decir, qué era lo que estábamos investigando. Entonces, en el título no vamos a tratar de ser rimbombantes, ¿cierto? De ponerle como unos nombres muy llamativos, muy extravagantes, sino que vamos a tratar de que el título también, pues, en medio de su sobriedad, lo que haga es dejar claro qué fue lo que se hizo, ¿cierto? Entonces, esos tres elementos ya finales, eh, que curiosamente en el formato de la evidencia están al principio, pues obviamente porque en el orden organizacional lo vamos a presentar así, pues lo resolvemos al final pensando en esto, pensando en que para uno decir qué resultados obtuvo, qué conclusiones obtuvo y relacionarlas con la metodología y con el problema que usó en el resumen, pues para eso ya hay que tener la investigación desarrollada y por ende, por eso dejamos siempre esto para la sesión de cierre. Lo mismo para las palabras clave y lo mismo para el título del proyecto. Con las referencias entonces cerramos, les decía, nuestra etapa uno, nuestra etapa de preparación. Ahorita les voy a mostrar unas recomendaciones para citar esa bibliografía o esa cibergrafía. Acá les decía, en caso de que sea un registro de búsqueda web o cibergrafía, pues las vamos a poner acá. Seguimos en la etapa 2, que ya es la etapa de ejecución, y acá es importante que tengamos en cuenta la relación que debe haber cuando dijimos por acá que íbamos a utilizar unas técnicas de recolección de información. Listo, que no se nos puede olvidar. Si nosotros vamos rápidamente a nuestro material de formación, esto ya no está funcionando muy bien. Si vamos a nuestro material de formación nos encontramos con lo siguiente. Y es que recuerden que uno puede recoger según el enfoque, según la estrategia que haya definido, según el método que haya definido para recolectar información, eh, vamos a aplicar unas técnicas, ¿cierto? Recuerden que las técnicas son esas formas en las que recolectamos información, que puede ser a través, según la propuesta, de entrevistas, de testimonios, de historias de vida, de diarios de campo, de talleres, de conversatorios, de encuestas, de test cerrados, de experimentos, de observaciones y comprobaciones de variables estadísticas, ¿cierto? La técnica es la forma en la que se recolecta datos.
se recolecta información, ¿cierto? Que me permite a mí resolver mi problema, resolver mi pregunta. Si nosotros, teniendo en cuenta ese precedente, dijimos por acá, por ejemplo, que íbamos a hacer una entrevista, ¿cierto? Vamos a dar la claridad que el instrumento, como lo hablamos la clase pasada, como su nombre lo indica, es ese instrumento, es ese eh, medio que utilizamos para fijar la información más importante que aplicamos producto de la entrevista, ¿cierto? Entonces, aquí decimos, bueno, nuestra técnica, voy a recolectar información a partir de una entrevista semiestructurada. ¿Qué tipo de instrumento va a utilizar? ¿Dónde va a consignar la información más importante de esa entrevista? En una ficha de análisis de información de la entrevista. Características. La entrevista tiene estas preguntas. Ustedes ahí ponen las preguntas que utilizaron y en dónde se van a realizar y a quiénes, ¿cierto? Aquí ya ustedes ponen su nombre, instrucciones y Dios, si usted le dijo al entrevistado que tenía 2 minutos, que si tenía 5, si tenía 10, si era libre, si era en medio de un conversatorio, ¿cierto? Aquí ya usted cuenta si habían instrucciones o no, si había un orden, si había un tiempo, eso ya según las condiciones en las que ustedes quieran recolectar esa información y hacen una breve introducción a lo que fue la recopilación de esa información. Como dijimos, recuerden que el instrumento es donde se consigna la información más importante producto de aplicar la entrevista. Acá, en el desarrollo del instrumento, pues se pone la información que precisamente es relevante de cara a qué, a la información que nos interesaba recopilar, porque por ejemplo en una entrevista, sobre todo si es una entrevista abierta y es una, por ejemplo, una investigación cualitativa, usted puede ser que converse con un entrevistado, con parte de su muestra, 20 minutos, pero de esos 20 minutos nada más hayan 4 minutos de información efectiva que se distribuyeron entre un minuto, entre el minuto 4 y 5 de la entrevista, 2 minutos entre el minuto 10 y 12 de la entrevista, y hubo un último minuto entre el minuto 17 y 18 en la entrevista. De 20 minutos que usted habló, en realidad le sirve lo que dijo esa persona en 4 minutos, ¿cierto? Para eso es el instrumento. Entonces usted acá trata de poner esa información más relevante, lo que verdaderamente le sirvió producto de aplicar la entrevista, de aplicar las preguntas que por acá dijo que iba a hacer. Listo, entonces esa es la correlación que debe haber entre la técnica que utilizamos para recolectar la información y el instrumento, que es como donde guardamos, donde codificamos, donde ya fijamos la información más relevante que obtuvimos. ¿Es claro? Todas estas etapas, gracias Lizeth, gracias Evelyn, todas estas etapas deben de estar desarrolladas. Listo. Entonces ya ustedes, otro ejemplo, si no hicimos entrevistas ni un test, porque si por ejemplo si hicimos un cuestionario cerrado, lo mismo, acá ponemos las preguntas, solo que damos la claridad que el cuestionario nada más se puede responder A, B, C o D, o se puede responder 1, 2, 3, 4, 5, o en escala de malo, bueno, excelente, ¿cierto? Ya si es una entrevista más cuantitativa o la información se quiere presentar de manera más estadística, más matemática, etcétera. Entonces, importante ahí dar toda esa información. Ya les voy a mostrar un ejemplo también rápidamente. Y acá, pues como hay que dar todas las claridades necesarias, podemos copiar esto, lo pegamos, por ejemplo, si tenemos dos objetivos, y para un objetivo decidimos hacer una entrevista, y para otro, puedo decir, decidimos revisar unos documentos, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos una entrevista, pero por un lado tenemos una técnica que es el análisis documental, ¿cierto? Entonces, lo mismo, ponemos el análisis documental, pero entonces, como ya no es una entrevista, ya lo que hacemos es dar información sobre, bueno, qué fue lo que leímos, dónde lo encontramos, eh, eh, que vamos a hacer un resumen académico, por ejemplo, que entonces el instrumento que vamos a utilizar es un resumen académico, donde se fije los elementos, los conceptos más importantes producto de la información encontrada, y aquí abajo ya desarrollamos el instrumento, que sería entonces fijar la información más importante a partir de ese resumen académico que hicimos de la obra leída o de los textos leídos, ¿cierto? Entonces mire que siempre que hay una técnica es necesario tener un instrumento que es donde se fija la información más importante, porque usted no me van a decir que toda la información del texto es importante,
No, ustedes hallan cosas importantes y eso lo dejan en el instrumento porque les sirve para la siguiente etapa. Recuerden que esto está encadenado. Entonces, ustedes recolectan una información, la fijan en los instrumentos, ¿cierto? Ya vienen acá y analizan esa información. Acá en esta etapa de procesamiento que fijan, pues ya ustedes aquí analizan e interpretan esos datos que recogieron, plantean la información desde, puede ser de manera de lo que más encontraron hasta las particularidades, es decir, empiezan por lo que más hallaron y terminan en lo que menos hallaron, o lo hacen al revés, de manera inductiva, empiezan por lo que menos hallaron y luego empiezan a hablar de la información que más permanece, de lo que más porcentaje tiene, de lo que más sucedió, de la información que más se recogió, de las coincidencias, de las permanencias. Bueno, eso ya depende de la información que se recolecte, ¿cierto? Entonces aquí ya lo que usted hace es analizar esa información, interpretarla, o mejor procesarla, ¿cierto? Y a partir de ese procesamiento, pues aquí presentan y ese procesamiento que permite ya una interpretación también, empezamos acá a fijar unos resultados, ¿cierto? Planteamos los resultados y luego cerramos con las conclusiones. Recomendación: que las conclusiones estén en concordancia con los objetivos, sobre todo específicos. ¿Qué quiere decir? Porque recuerden que si el objetivo específico era la meta y los objetivos específicos nos llevaban allá, dar cuenta con las conclusiones de que se lograron los objetivos a través de las técnicas y de las formas y de las metodologías con las que se recogió la información y se trató esa información, pues ahí va a haber una coherencia, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Que si en el objetivo, por ejemplo, estamos diciendo analizar, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar diciendo si analizó, porque una de las tareas de la investigación era analizar, estamos viendo por allá desde los objetivos que vamos a analizar, ¿cierto? Entonces, si analizó, ¿cierto? Si teníamos como objetivos por allá de escribir, experimentar, interpretar, no sé, examinar, explorar, ¿cierto? Entonces, aquí en las conclusiones vamos a fijarlo desde esa perspectiva. Se exploró, se describió, porque eso era lo que íbamos a hacer. Listo, estamos claros ahí para que siempre tengamos esa claridad como de la coherencia y de la organización y de la lógica que debe haber desde lo que dijimos por allá en el principio que íbamos a hacer hasta lo que después verdaderamente concluimos, perdón, y encontramos producto de desarrollar la propuesta. Entonces, les voy a poner acá un ejemplo. Ahora sí, rápidamente, porque yo sé que esta está muy ligada a algo de ustedes. Aquí, por ejemplo, mire que desde el título uno ya le está quedando claro que esta persona que investigó el desconocimiento en las barreras que tenían los emprendedores en animación para acceder a estímulos estatales del gobierno colombiano, ¿cierto? Entonces miren, acá está esto coherentemente planteado como lo veníamos explicando y lo más importante, miren acá, por ejemplo, ya nos decía acá, ¿cierto? Yo voy a utilizar una encuesta. Esa encuesta me va a permitir recopilar información sobre el conocimiento que tienen los animadores frente a los fondos y las becas estatales. Miren la coherencia de la que venimos hablando. Si uno viene acá, mire que aquí queda claro que ya revisó fuentes, la cita, Ministerio de Cultura 2022, convocatorias, pone la información, acá la cibergrafía también. Miren que ella por allá dijo que iba a hacer una encuesta y una entrevista. Aquí pone las características de esa encuesta y de esa entrevista y del instrumento. Dijo que el instrumento lo iba a consolidar en un formulario de Google. ¿Cierto? Aquí pone toda la información de la entrevista y de las preguntas que tenía el cuestionario. Mira acá el instrumento. Como en los mismos cuestionarios de Google Forms, al final arrojan las tortas y la información de lo que se recopiló. Entonces mire que ella aplicó la encuesta, ¿cierto? Y el instrumento, véalo acá, aquí fijó la información que encontró producto de aplicar esa encuesta utilizando los formularios de Google Forms. Entonces miren que es una información fidedigna, bien aplicada, correctamente recolectada y queda claro
en qué contexto se hizo, con quiénes se hizo, para recopilar qué tipo de información se hizo, y eso es lo que se busca. Porque si hacemos esto de manera correcta, esa interpretación de la información y esas conclusiones se nos van a dar de manera mucho más armónica, ¿cierto? Porque tenemos ahí mucho material para poder redactar esas dos últimas etapas. Listo. Sí, Lice, ya te lo voy a compartir, claro que sí. Venga, mm, esta venga, yo busco nuevamente la de ustedes. Es esta, Berlín. Muy bien, entonces básicamente, ¿cuál es la invitación? Ustedes acá, yo por acá les dejé un pequeño ejemplo, sobre todo en esa coherencia que estábamos buscando desde la etapa uno, ¿cierto? Y es para que ese momento 2 y 3 y 4 y 5 que ya implica aventurarnos a recoger información, procesar esa información, analizarla, interpretarla y concluir, debemos tener presente, y por eso explicamos profundamente esa primera etapa de preparación para que esa organización, esa coherencia y esa estructura que necesitamos esté sobre todo cimentada en esa etapa uno. Y por eso esa etapa uno debe estar cimentada sobre estas bases que están acá y que yo les dejé también obviamente en la carpeta. Listo, entonces, acá hay un pequeño ejemplo, y es, si estamos hablando en este caso de que el problema hallado fue, por ejemplo, la deficiencia en el diseño publicitario de las empresas locales de, supongamos que alguna de las compañeras es de Mompox, ¿cierto? Entonces de Mompox en el 2026, ¿cierto? O del municipio de San Pedro de los Milagros en el 2026, ¿cierto? Según donde la estemos aplicando. Pero entonces el problema hallado, ¿qué fue? La deficiencia en el diseño publicitario de las empresas locales. En coherencia con ello, nuestra pregunta está enfocada entonces a cómo mejorar la calidad del material gráfico publicitario en esas empresas locales del municipio tal durante el año tal, ¿cierto? Meta, en ese sentido, pues nuestra meta sería mejorar ese planteamiento, ese diseño publicitario en lo local. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo llegaríamos a esa meta? Creando piezas gráficas e implementando nuevas estrategias. Si creamos nuevas piezas e implementamos nuevas estrategias, logramos llegar a esa meta, que es mejorar esa producción de diseño publicitario local, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer? A través de un análisis de necesidades del diseño y de la producción gráfica, de realizar unas encuestas para mirar con qué se familiariza mejor la comunidad. Recuerden que por eso esto está mediado también por la cultura, ¿cierto? Por los lugares donde lo estamos haciendo. Entonces, esta vez, por ejemplo, a través de una encuesta se podría recopilar información importante alrededor de cuál es la preferencia social y comunitaria alrededor de lo que se busca, y con base en ello empezar a proyectar una implementación de esas nuevas estrategias de diseño. ¿Cuáles podrían ser unos posibles resultados? Porque en una primera etapa todavía no se sabe, pues una publicidad más efectiva, un mayor impacto en el mercado, una mayor participación de ustedes en las comunidades y por ende tener un mayor impacto en el sector productivo y económico local, etcétera, ¿cierto? Pero entonces esto es un pequeño ejemplo para que lo tengan presente, que es la estructura, es esa cimentación que debemos hacer en esta primera etapa de preparación, porque de ahí en adelante, que es lo más difícil de construir, ya si el resto nos da dificultad, quiere decir que esta primera parte no está tan bien hecha, ¿cierto? Si tenemos que empezar a inventar resultados, a inventar información, a inventar datos, quiere decir que esta primera parte no está tan bien construida, y por ello hago tanto énfasis en ella, para que a partir de acá con seguridad podamos ir confiados y confiadas a recopilar esa información, a procesarla, a interpretarla y a concluir en función de lo desarrollado. Listo. Entonces vamos
culminando el encuentro sincrónico de cierre de la explicación de la evidencia. Por favor, me manifiestan si tienen alguna duda, pregunta, manifestación para tratar de resolverla y si no, preguntarles si se agendaron, si es necesario el espacio de la asesoría, si me van a mostrar lo que han avanzado, si tienen dudas. Y en caso también de que no vayan a participar de eso, pues cerramos por hoy. Listo, recuerden que ya en las 3 sesiones anteriores explicamos toda la evidencia. Ya hoy lo que me interesaba era pulir, ¿cierto? Algunas referencias en cuanto a la propuesta de investigación, sobre todo en lo que tiene que ver con el título, el resumen, las palabras claves y la gestión de la bibliografía y de la cibergrafía que hayan utilizado, que son ya esas partes finales de la etapa 1 y el inicio de la etapa 2, para luego ya avanzar en el proceso de recopilación, análisis y conclusión de la propuesta. Lisette, cuéntame. Maestro, gracias, muy buenas noches. Es para preguntarte, lo que pasa es que yo fui la que te escribí, pues recién entré de licencia maternidad Sí, y tengo que subir todas las evidencias desde las iniciales. Entonces, yo me quedé como a mitad de la fase uno, o sea, hay muchas cosas que apenas me voy a poner al día a ver las grabaciones. Y era para preguntar hasta cuándo podía yo tener plazo de cargar las evidencias, porque ayer yo he tenido el espacio, sí son bastantes evidencias de las que me quedé. Lisette, no, yo le pregunto a la... En realidad yo creo que eso es una decisión que yo no puedo tomar, pero entonces yo le pregunto, o sea, obviamente por la licencia de maternidad usted tiene un tiempo. El tiempo Sí, es lo señor. que yo no puedo definir, entonces eh, lo que podemos hacer es que yo le voy a preguntar al líder de ficha, creo que es la líder de ficha, ¿cierto? Si no estoy mal, es la profe Madeleine. Yo Sí, le señor. pregunto y ya según las fechas que ella haya acordado, que ella haya fijado como líder, ya yo se las fijo en la evidencia. Listo. Esté pendiente, igual Listo, yo le sí, respondo señor. por ahí, por el chat de desayuno. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, dice, dale, tranquila, que estés bien. Bueno, Wilber necesita asesoría, ¿me confirma por favor entonces? Wilber, yo les había dejado un link. Bueno, Wilmer, doy la claridad. La asesoría no es para volver a explicar lo que ya expliqué. Primero revisen entonces las grabaciones, los resúmenes, lo que se ha construido hasta el momento, pero las asesorías yo lo dejé claro en los anuncios, no es para explicar lo que ya expliqué. La asesoría es para revisar lo avanzado. Listo, entonces, si tiene avances para mostrarme, hay espacio de asesoría. Hay avances para mostrarme. Bueno, Wilmer, entonces lo que tenemos que hacer es agendar un espacio donde usted ya me entregue avances y con esos avances yo lo puedo asesorar. Lo que podemos hacer en este momento es que le resuelvo rápidamente sus dudas, pero no volver a explicar lo que ya se hizo en los encuentros sincrónicos. Listo, entonces espere un momentico, Wilber. ¿Y quién más necesita entonces espacio? Bueno, muy bien. Si no es así, entonces hay claridad en cuanto al cierre de la explicación de la evidencia. Gracias por el acompañamiento en nuestros espacios, en los cuales todos los martes nos estuvimos encontrando, a excepción de un día que nos encontramos un miércoles, durante este, sobre todo, mes de febrero. Les sigo esperando con de pronto las dudas, las preguntas que puedan tener al correo, al chat. Si es necesario que gestionemos un espacio, recuerden que no tengo ningún problema, lo podemos gestionar. Yo quedo atento a los medios de comunicación que establece pues para la formación, que se establecen para la formación. Y si no hay dudas, preguntas o inquietudes, pues ya quedan
eh, damos cierre a la explicación de las evidencias. Ahí quedan fijadas en la plataforma las fechas en las cuales estas eh, cierran y bueno, quedaré pendiente de leerles en esas construcciones de las propuestas que elaboren, en este caso, de la propuesta que hayan realizado o que estén realizando mejor en investigación formativa ligado al desarrollo de medios gráficos visuales. Listo, gracias muchachos por acompañarnos, por estar estas noches, sobre todo de febrero. Que tengan feliz noche y si no hay dudas, nos vemos. Con todo el gusto. Chao, Lisette. Chao, Evelyn. Wilber, no se vaya a ir. Bueno, Wilber, ahora sí, cuéntame. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, hermano, ¿y vos qué? Bien, bien. Un poco o mucho enredado, Dígame. porque la verdad no sé si es que dónde me perdí en la montada de las evidencias, en la hecha de todo y estoy muy, muy enredado con el proyecto y todo. Entonces no sé cómo, o sea, no sé cómo hacerlo desde, o me baso solo en lo que está grabado en las clases anteriores y miro a ver cómo logro presentar lo que, mejor dicho, esa plataforma me está dando muy duro, muchísimo. Es primera vez que yo estudio por acá por medio de internet, pues. Sí. Entonces sí me está dando demasiadamente duro. Wilber, pero vea, debería, recomendación, dígale a la líder de ficha que yo creo que ellos tienen pues deberían de tener como una guía o un espacio que eso lo hacen en la inducción sobre cómo subir las evidencias en Sayuno, ¿cierto? Pues eso sería clave. Si les deben hacer una retroalimentación, que se lo soliciten a la líder de ficha. Normal que ustedes le vuelvan y le piden que les expliquen cómo se suben las evidencias. ¿Cierto? Como en el manejo básico de la plataforma y eso, me parece que es normal que lo soliciten. Puede que varios aprendices lo hayan necesitado y solamente usted lo haya complicado, por ejemplo. Entonces, bueno, Ah, eso como primero, ¿cierto? listo, profe, hágale. Entonces va a ver cómo hablo con la líder Bueno, y cuadro, porque la verdad sí, estoy muy, muy enredado. porque bueno, básicamente ustedes lo que deben de tener presente es la fase en la que estamos y para eso pues usted lo puede hacer en Sayuna, ¿cierto? Yo le comparto Sí, pantalla acá. Comparto pantalla acá. Ahí usted puede observar. Según esto, ¿está observando pantalla, Wilber? sí, señor. Pues mire, según esto, en este programa, ustedes se encuentran en la fase 2. Por eso en la fase 2 encontramos el material de formación de las competencias que están viendo, inglés, las técnicas e investigación. Acá pueden ver Sí, que está investigación. Acá está la guía de aprendizaje. Es esta guía 4. Si entras ahí, ahí está el documento de la guía, donde se explica lo que yo les expliqué en la primera sesión, cómo se llama la listo. competencia, qué resultados de aprendizaje tiene la competencia, cuáles son las evidencias que se deben entregar, todo eso, ¿cierto? Y acá están Sí, las señor. evidencias. Y aprendizaje 4. Y ahí abajito de donde está la guía, para que entre el documento, mire que yo se las dejo marcada y todo, ahí están las dos Sí, evidencias. señor. Está el mapa mental, que fue la primera evidencia, bueno, acá, ahí es donde ya ustedes entran y suben la evidencia Sí, al mapa
Y aquí está la propuesta de investigación, que es la segunda evidencia, que es esta que hemos venido explicando, ya la más gorda, por así decirlo, ¿cierto? Es la, Sí, es que en esa propuesta es donde, la del formato sí, grande, sí, esta. Listo, esta es la que va ahí. listo, profe. Esta es, por ejemplo, la que va acá. Esta se cierra para ustedes cuando, el 20 de marzo. Sí, sí, es que, o sea, yo estoy como haciendo cosas como para no dejarme coger pues de la tarde, pero de todas maneras sí estoy, como digo, un poco enredado, pero entonces ya es como decimos, es meter y cacharrearle a ver hasta dónde me da. Sí. Básicamente la ruta es esa, la ruta es como lo está observando acá para que incluso le haga un pues como que lo recuerde. Entonces entra por el programa, fase 2 actividad de proyecto 3 ahí está la guía 4 y están las actividades. Guía de aprendizaje 4 y ya empiezo a desplegar Las actividades, ahí están las dos. Vean. las actividades. Ahí están marcadas, entre paréntesis dicen investigación. Esas son las dos que tenemos que desplegar mientras están las dos, pues las que llevamos, las dos de investigación. Es que son solamente dos. La primera fue el mapa mental, que es la caracterización, y la segunda ya la propuesta como tal. Recuerde que ustedes tienen una carpeta también de Drive, que es esta, donde yo les pongo básicamente toda la información que hay en Sayuna y otro poquito. Yo las comparto acá. El de Drive es el que acabo de compartir. Sí, ahí lo acabé de mandar otra vez. Listo, no, ese ya lo tengo, ya lo cogí, lo guardé en el escritorio del computador para seguirme En el metiendo Drive ahí tienen y de seguir todo. cacharreando. En el Drive tienen de todo. Tiene el instrumento de evaluación, que queda el instrumento, es con lo que yo les califico a ustedes las evidencias. Entonces, de una vez que ustedes tengan claro qué es lo que les piden. Entonces, por ejemplo, acá está el instrumento de evaluación de la evidencia 1, el mapa mental. O sea, aquí ustedes tienen claro qué es lo que le están pidiendo ahí, Sí, señor. ¿cierto? Y lo mismo con el otro, con la propuesta de investigación. Acá les dejan claro qué se está evaluando, qué criterios tiene la propuesta de investigación y qué es lo que tengo yo que tener en cuenta en el desarrollo de esas etapas que tiene el formato. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, ta, ta, ta. Listo, entonces ahí ustedes ya tienen en cuenta qué es lo que se le va a subir. Aquí hay de todo, hay ejemplos, hay información que yo les comparto, está la guía. eh, ya es que ustedes pues ya lo asuman y según volvemos a lo mismo, según las grabaciones, los resúmenes, etcétera, ya vayan construyendo la propuesta en caso de que no haya podido estar en todos los encuentros sincrónicos. Ya Wilber si tiene dudas, pero cuando tenga avances me dice y nos encontramos para ya mirar, Listo, profe, hágale. pero con base en lo construido. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues con todo el gusto. Listo, que esté muy bien. Suerte igualmente, que estés bien.